Hola, buenas tardes. Yo soy Mariana Nieto y voy a hablar sobre la etapa 1 que es Introducción a la Física. La clasificación de la física y sus antecedentes. La física estudia la materia, el movimiento, la relación, espacio y tiempo, energía y fuerza. Se clasifica en la clásica y en la moderna. La clásica estudia movimiento, energía, fuerza, calor, fenómenos básicos, sonidos, luz, electricidad, calor y magnetismo. La moderna estudia objetos con la velocidad cercanas a la luz, partículas, objetos microscópicos. La clásica tuvo científicos importantes, los que fueron Newton, Tesla, Copérnico, Galileo y Kepler. Y en la moderna los científicos importantes fueron Einstein, Schrödinger, Bohr, Hawking y Bose. La clásica estuvo en la época XIX y la moderna en la época del siglo XX. Los conocimientos adquiridos en la clásica fueron a través de los sentimientos, mediaciones directas y observando. Y en la moderna fueron las mediciones directas. El siguiente tema es sistema de unidades, en el cual encontramos las cantidades físicas. Una cantidad física es todo aquello que puede medirse y tiene representación en el mundo real, como por ejemplo la longitud, la masa, el volumen, la velocidad y así muchas más. Para efectuar la medición de alguna cantidad física, primero debemos fijar de manera arbitraria nuestra unidad o patrón de medida. Para medir una cantidad física se compara esta cantidad con la unidad correspondiente. Las cantidades físicas se dividen en cantidades fundamentales y derivadas. Las fundamentales son aquellas que se seleccionan de manera arbitraria y las derivadas se forman a partir de combinación de dos o más cantidades fundamentales. Uno de estos sistemas es el sistema internacional, que se estableció en Francia en 1875. Sus principales unidades son los microgramos, el kilogramo y los segundos. Usan prefijos ya establecidos. Otro de estos sistemas es el sistema CGS o sexagesimal. Lo propuso Karl Glass en 1832. Sus principales unidades son el segundo, el centímetro y el gramo. El sistema inglés, que se estableció en el Reino Unido y también en Estados Unidos. Sus principales unidades son la libra, el pie y el segundo. Otro de los temas de esta etapa son los errores de medición, los cuales se determinan considerando el instrumento de medición utilizado y su capacidad de proximidad a una magnitud real de medida. Existen tres tipos de errores de medición: el absoluto, el relativo y el potencial. Conversiones de unidades es un tema fundamental también de la etapa 1. He aquí un ejemplo para convertir kilómetros por hora a metros por segundo. Primero, se ponen la distancia entre el tiempo y luego se ponen las equivalencias, que son una hora, se quieren convertir a segundos, entonces una hora tiene 3600 segundos. Y 1000 metros que se quieren convertir en metros, entonces un kilómetro tiene 1000 metros. Se multiplica 70 por 1 por 1000 y te da 7000 metros. Aquí se elimina kilómetros y horas. Entonces nada más quedaría metros. Y abajo nada más sería 3600 por 1, que serían 3600. Entonces se dividen estos dos y quedarían 19.44 metros por segundo. Hola, bueno, yo soy Sheila Costa y voy a hablar sobre la etapa 2, que es el tema de vectores. Esta etapa aborda dos tipos de cantidades de gran importancia en la física: las cantidades vectoriales y las escalares.
También hablaremos sobre sus definiciones y características, como la magnitud, la dirección y la representación gráfica. En las cantidades físicas, como ya había dicho, existe la escalar y la vectorial. Sus diferencias es que las escalares solo se describen con un número y una unidad, y en las vectoriales tienen una magnitud, lo que viene siendo el largo de la flecha, y la dirección, que viene siendo la punta de la flecha. Ya que dibujamos nuestro vector resultante, ahora para encontrar su valor existe una fórmula. La fórmula es, en la calculadora científica, por paréntesis x, y, cerramos paréntesis. Como aquí nos están dando ya dos datos, que x tomamos como el vector a y y tomamos como vector b. La x vale 20 y la y vale 30. Entonces en nuestra calculadora pondríamos por, entre paréntesis 20,30. Nos arrojará como resultado 36,05. Ya que sacamos la magnitud, ahora sigue sacar la dirección. La dirección se hace con una fórmula que es θ es igual a tangente inversa de vector y sobre vector x. En este caso sería θ es igual a tangente inversa de VY, que viene siendo 30, entre 20, y nos va a arrojar como resultado tangente inversa de 1,5. ¿Ok? De ahí, con la calculadora ponemos shift o segunda función, tan de 1,5 y nuestro ángulo va a ser de 56,31. Esta es nuestra dirección. Ahora, para sacar magnitud con dirección, vamos a poner nuestra magnitud había sido 36,05 metros. Vamos a poner primero si es norte o este. Al norte a 56,31 grados al norte. Para encontrar el vector resultante, a partir del método gráfico, se llevan a cabo tres pasos. El primero es dibujar vector A. El segundo paso es dibujar B, en donde finaliza A. Y el tercer y último paso es dibujar el vector resultante, donde comienza A y donde finaliza B. Este sería nuestro vector resultante. Para encontrar el vector resultante a partir del método analítico es un poco más complicado, pero voy a mostrárselos para que sea un poco más sencillo, ¿ok? Si nos dicen que nuestro vector A es igual a 20 metros al este y nuestro vector B es igual a 30 metros al norte, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dibujar nuestro plano cartesiano. Norte, oeste, sur y este. ¿Okay? Vamos a tomar una X y una Y. ¿Okay? Primero, recuerden que se dibuja el vector A. Dibujamos vector A. Y vamos a dibujar vector B en donde termina vector A. Siendo Y, como es hacia arriba, lo tenemos que dibujar hacia arriba. Ahora, para encontrar el vector resultante, dijimos
que era donde iniciaba A y donde terminaba B. Eso vamos a hacer. Haremos el vector resultante hacia acá. 31 grados al norte, del este. Tocó exponer el tema de la caída libre y el del tiro vertical. La caída libre se define si un cuerpo se mueve libremente hacia abajo, es decir, se desprecia el efecto del aire sobre él. Algunas características son: el movimiento hacia abajo se considera positivo. Siempre contarás con dos datos implícitos, los cuales son la velocidad inicial de cero y la aceleración. La gravedad no es una fuerza, sino una aceleración. El formulario sería que se usarán las mismas fórmulas que en MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, solo que sustituiremos dos variables. Una de ellas sería la y por la variable x, y la otra sustitución sería la a por la letra g, como lo veremos aquí. El tiro vertical consta que la velocidad de lanzamiento es la velocidad de choque, pero en sentido contrario. El signo negativo es cuando baja. La velocidad en el punto más alto siempre será igual a 0. Las velocidades son correspondientes, pero en sentido inverso. A continuación les mostraremos un problema para cada tema. Caída libre. Un cuerpo que es dejado caer libremente llega al suelo con una velocidad de 29.4 metros sobre segundo. A. Determina el tiempo de caída. B. Determina la altura. Para sacar la caída, la fórmula que utilicé fue la de gravedad es igual a velocidad final entre tiempo. Por lo tanto, tenemos que la gravedad es 9.8, la velocidad final es 29.4 y el tiempo es el que aún no conocemos y queremos saber. Despejamos, por lo tanto nos queda tiempo es igual a 29.4 entre 9.8. La respuesta sería 3. Tiempo es igual a 3 segundos. Para la altura utilizamos la fórmula de y es igual a velocidad final entre 2 por tiempo. Como les dije, tenemos la velocidad final que es 29.4 y como ya hemos despejado el tiempo, tenemos 3. Por lo tanto, y es igual a 29.4 entre 2 por 3. La altura vendría siendo 44.1. Continuamos con el tiro vertical. Una flecha es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 4 metros sobre segundo. Tenemos dos preguntas, las cuales son A qué altura logrará subir y cuánto tardará en llegar al suelo. Para responder la pregunta A, tuvimos que hacer dos fórmulas. La de gravedad para despejar el tiempo y ya teniendo el tiempo, despejar la altura. Como tenemos el dato que es 49 metros sobre segundo la velocidad final, la gravedad es igual a velocidad final entre tiempo. Por lo tanto, 9.8 es igual a 49 entre tiempo. Despejamos y nos queda que tiempo es igual a 5 segundos. Pasamos a la altura. La altura es igual a velocidad final entre 2 por tiempo. La altura es igual a 49 entre 2 por 5, que son los segundos. Y nos queda, la altura es igual a 122.5 metros. Y por último, ¿cuánto tardará en llegar al suelo? Pues la operación ya la hicimos arriba para despejar, por lo tanto es 5 segundos. 5 segundos, obviamente si fuera caída libre, pero como es tiro vertical, el tiempo es el doble. 5 mientras sube y 5 de bajada, por lo tanto, el tiempo final será de 10. Yo les voy a hablar sobre la etapa 4, que es el movimiento en 2 dimensiones. En este también les voy a explicar sobre el tiro horizontal y el tiro parabólico. Tiro horizontal. En este movimiento se caracteriza por una trayectoria curva que sigue un objeto al lanzarse en dirección horizontal.
Es el resultado de la combinación de dos desplazamientos independientes, un horizontal a velocidad constante y otro vertical, el cual se inicia desde el reposo y está bajo la acción de la gravedad, es decir, su velocidad vertical va aumentando 9.8 metros por segundo cada segundo a medida que va descendiendo. Estas características se pueden apreciar en la figura. En ella se observan dos objetos que se encuentran en la misma posición. Mientras que uno se deja caer verticalmente, otro se lanza horizontalmente en el mismo instante y desde la misma velocidad con 8 metros sobre segundo. Al término de un segundo, ambos objetos han recorrido 4.9 metros en el movimiento de caída y el objeto de la derecha se ha desplazado 8 metros en dirección horizontal, a partir de su posición inicial. El siguiente tema es el tiro parabólico. Este movimiento representa el caso más general de proyectiles y consiste en lanzar un objeto en dirección que forma un cierto ángulo, con la horizontal a una determinada velocidad como se muestra en la imagen. El estudio del tiro parabólico se simplifica recordando que este tipo de movimiento tiene en lugar dos dimensiones, es decir, tiene un movimiento horizontal, pues el proyectil se desplaza lateralmente hasta regresar a la Tierra, y al mismo tiempo se desplaza en el eje vertical. Primero sube hasta alcanzar la altura máxima y enseguida baja al mismo nivel desde donde se lanzó y otro diferente. Dado que un proyectil se lanza a una velocidad inicial, se hace necesario obtener los componentes horizontal y vertical de esta con las ecuaciones que se han manejado en el tema de vectores.